Familia Espinar del Bosque, buenos días. Bienvenidos a este espacio en donde, pues bueno, la intención de la clínica es compartir con ustedes información, compartir experiencias que les puedan ser de utilidad y de apoyo para pues pasar por este proceso de rehabilitación, tanto del familiar que está internado en la clínica con nosotros o que estuvo internado, como el propio proceso de ustedes. Sabemos, y bueno, me gustaría reiterar, creo que es algo que mencionamos en todos los talleres, pero creo que es muy importante que ustedes hagan conciencia que el proceso de rehabilitación no es solamente del paciente que tiene un trastorno de conducta por consumo de sustancias, que el proceso de rehabilitación en realidad es de toda la familia y que en la medida en que toda la familia pueda comprometerse y entrar a este proceso, pues podremos tener mayor probabilidad de éxito, ¿no? Que es lo que tanto ustedes como nosotros queremos. Y en esta ocasión, el taller que voy a compartir con ustedes tiene el título de Sistema de Creencias. Todos sabemos que este trastorno conductual por consumo de sustancias, mejor conocido con el nombre de adicción o drogadicción, es difícil de definir cuál es su origen, ¿no? Cuál es la raíz de esto, ya que existen varios elementos que se gestan para que este trastorno se desarrolle. El día de hoy vamos a charlar acerca del sistema de creencias que conforman la raíz del desorden conductual en la codependencia y en la adicción. Sabemos que la adicción es como una moneda, tiene dos caras. En una cara está la adicción, pero en la otra cara está la codependencia. Y es ahí donde a nosotros como familiares nos compete entrar, comprometernos y también entrar en este proceso de aceptación que nosotros también tenemos un trastorno conductual, ¿no? Que no solo es la persona que consume. Las conductas compulsivas no se limitan únicamente al consumo de alcohol o de drogas. Las conductas compulsivas tienen una amplia gama, o sea, nos podemos dirigir hacia conductas compulsivas como la codependencia, como las compras, como el ejercicio, el trabajo, el juego, el sexo, y hay varias conductas que nosotros podemos utilizar como una forma de escape hacia pues asuntos que tenemos ahí pendientes por resolver o como una forma de escape porque no contamos a veces con la información, con los recursos emocionales para poder resolver esas situaciones. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este sistema de creencias que, como les decía, es la raíz del desorden conductual, ¿no? En el plano mental, y que para poder recuperarnos tanto de la adicción como de la codependencia es necesario poder detectar cómo es nuestra forma de pensamiento y cómo cambiar estas creencias, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a empezar hablando de las creencias, ¿no? Pues las creencias son fundamentalmente ideas, pensamientos que nosotros interiorizamos acerca de cómo es el mundo que nos rodea, ¿no? Y esto nos da como un mapa mental o una guía, ¿no? De cómo debemos actuar y son la base de cómo somos nosotros mismos. Cuando hablamos de creencias, la creencia es una idea que puede o no ser real, ¿no? Nosotros, por ejemplo, contamos con creencias religiosas, algunos de nosotros, ¿no? Existen, por ejemplo, hablando de esto, pues diferentes religiones, ¿no? Y si yo le pregunto a alguien que tiene la religión del catolicismo, pues me va a decir que hay un solo Dios, pero si yo le pregunto a alguien que tiene otra religión, a lo mejor me va a contestar que hay varios dioses, ¿no? Y pues en realidad esa es la creencia de cada uno y no quiere decir ni que ambos estén en lo correcto o que alguno de ellos estén equivocados, ¿no? Son formas de pensar hacia una situación y las creencias que cada uno tiene,
como les digo, van formando, van conformando la forma en que nosotros vamos a actuar y cómo vamos a ser nosotros mismos. Y hablo como ejemplo de las creencias religiosas, porque bueno, también, por ejemplo, si nosotros tenemos una creencia en donde nosotros solamente podemos tener a una esposa, pues bueno, esa va a ser nuestra creencia y vamos a regir nuestra vida a través de eso. Pero, por ejemplo, hay religiones en donde se permite que un hombre tenga varias esposas. Lo vemos por allá, por Irak, etcétera, ¿no? Entonces, allá, las personas que viven bajo estas creencias, pues van a vivir de esta manera. Para nosotros a lo mejor eso va a ser algo sumamente extraño y a lo mejor hasta malo, pero ellos están dentro de sus creencias. Y si ellos nos ven a nosotros, va a ser igual, ¿no? A lo mejor ellos nos van a ver como raros, como hasta malo lo que nosotros hacemos, pero pues esto es a través de nuestras creencias. Entonces, las creencias de cada quien pues son respetables. Sin embargo, en este sistema de creencias que vamos a encontrar como la raíz de la codependencia y de la adicción, pues son estos esquemas cognitivos, ¿no? Que nos van a dar como estas pautas que va a gestar el que nosotros tengamos estas conductas compulsivas de consumo de sustancias o de codependencia. Entonces, para como cerrar esta parte, las creencias son esquemas cognitivos, es decir, representaciones mentales muy estereotipadas, más o menos estables durante el tiempo, hacia ciertas situaciones o actividades que tenemos. Un sistema de creencias es un patrón organizado de pensamientos e ideas preconcebidas. Es una forma particular de pensar que cada quien tenemos y de ver el mundo, y que guía también no solo nuestro comportamiento, sino también guía nuestras emociones, y nuestras emociones, junto con esta forma de pensar, van a condicionar nuestra conducta de manera inconsciente. Quiere decir que muchas de estas creencias las tenemos ya tan implantadas que ya las actuamos, ya las pensamos de manera inconsciente y entonces no las reconocemos. Estos esquemas mentales se van a formar a través de aprendizajes que vamos teniendo mediante las experiencias que tenemos principalmente o iniciando en la infancia, ¿no? Todas las experiencias que vamos viviendo en la infancia, lo que los padres nos enseñan, lo que aprendemos a través de nuestra familia, en la escuela, etcétera, etcétera, va a ir formando este sistema, va formando y confirmando este sistema de creencias. Estos aprendizajes no siempre son correctos. A veces los aprendizajes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el aprender el orden y la disciplina, ¿no? Este es un aprendizaje. Nosotros aprendemos a ser ordenados o desordenados, y esto nos puede servir o no servir durante la vida, ¿no? Entonces, estos aprendizajes no siempre van a ser correctos, pero los vamos a mantener, si son incorrectos, los vamos a mantener a través del tiempo, aunque sean incorrectos. ¿Por qué los vamos a mantener aunque sean incorrectos? Porque llega un momento en donde darnos cuenta que hemos vivido bajo una idea, una creencia, un pensamiento equivocado, nos va a generar mucha ansiedad. Y el darme cuenta que estoy haciendo, pensando algo de forma equivocada, pues nos va a enfrentar ante digamos, la situación de cambio. Y el cambio es algo que generalmente a la mayoría, si no es que a todos los seres humanos, nos da cierto temor, ¿no? Porque implica no saber qué va a pasar, implica esfuerzo, implica sentir ansiedad, y entonces nos resistimos al cambio.
Entonces, es por eso que a veces, a pesar de que nos damos cuenta que estamos viviendo a través de esquemas de vida, formas de vida que no son correctas, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nuestros familiares están consumiendo y llega un momento en donde se empiezan a dar cuenta que su consumo ya no es normal, que lo que están haciendo ya traspasa las barreras? Por ejemplo, en el caso del consumo de alcohol, pues ya traspasa las barreras del consumo social de alcohol. Se empiezan a dar cuenta de estos, sin embargo, en ese momento no hacen este cambio porque es enfrentarse a nuevas situaciones, enfrentarse a situaciones de vida sin el consumo de alcohol. Y esto les va a implicar resistirse al cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir revisando una por una algunas de estas creencias que son la base raíz del trastorno cognitivo, del trastorno conductual, perdón, por consumo de sustancias y de la codependencia. Antes de entrar de lleno a las creencias, me gustaría platicarles que este tema también, yo los comparto con los chicos en las terapias grupales que están internados con nosotros, bueno, chicos y grandes. Muchas veces, al ir revisando cada una de estas creencias, algunos de ellos me dicen, no, yo esto no va conmigo, esto yo no lo creo, esto no es algo que yo piense. Y lo que sucede es que, como les comenté hace rato, ya los tenemos tan en automático que en una parte racional sabemos que esto no funciona así, que esto es equivocado, pero en la parte más emocional o en la parte más inconsciente opera de manera automática. Entonces, algo importante de este sistema de creencias que tenemos que tomar en cuenta es que ya funciona de manera automática. Los voy a invitar a que mientras vamos revisando cada una de las creencias, vayan ustedes haciendo como un autoanálisis para que vean si ustedes tienen o actúan o piensan de alguna forma parecido a esto. Si hay algún comentario, si hay algo que quieran también compartir o alguna duda, por favor vayan levantando su manita y o abran mejor su micrófono porque no veo las manitas, entonces mejor abran su micrófono y y hagamos la participación para que esto se vuelva como un poco más dinámico y que ustedes también puedan compartir cómo son sus experiencias a través de estas creencias que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la primera creencia es esta: yo debería hacerlo todo bien y la perfección es posible. Creo que todos sabemos que la perfección no es posible, ¿no? Creo que a nivel racional, como les decía, todos tenemos en claro que no existe lo perfecto, ¿no? Que somos seres humanos, que cometemos errores, que nos equivocamos. Sin embargo, cuando nos equivocamos, ¿cuáles son los sentimientos que generalmente tenemos? Mucha ansiedad, nos enojamos con nosotros mismos, nos frustramos, a veces hasta nos castigamos nosotros mismos, ¿no? Hortensia, adelante, Hortensia. Hola, Olga, buen día a todos, familia. Yo creo que, bueno, como tú lo comentas, ¿cuál es la primera reacción? Yo creo que para mi punto, yo al menos, viene primero lo que es la culpa, ¿no? Porque antes de ser perfeccionista, primero me echo la culpa, dije, híjoles, no lo hice bien, sí, fue mi culpa, pero me doy cuenta que realmente no es mi culpa, porque a fin de cuentas, cada quien toma sus propias decisiones y las consecuencias cada quien las vive. ¿Qué crees? Bueno, hablando de las creencias, gracias a Dios por un ser superior, pues yo dejé de beber, porque yo ya había hecho antes los famosos juramentos y no cumplía. Llegó el momento de dejar de creer en eso yo. Y yo le echaba la culpa obviamente a eso, ¿no? Que porque no me quiere,
no se acuerda de mí. Entonces, yo de ahí dije, pues ya no me acerco ahí porque yo me resiento. Entonces, cuando me empiezan a hablar de otra creencia, me empiezo a pegar y veo que me empieza a funcionar. Y gracias a Dios yo dejo de beber. Entonces dije, sí, tenían razón, acá no me sirve y aquí sí. Pero me doy cuenta que no es ninguna religión o un ser superior, es uno mismo, ¿no? Si yo sigo pensando así, pues nunca. Entonces hoy me doy cuenta que tengo que no sentirme culpable por las situaciones de los demás. Yo soy responsable de mí misma, que me arrastra, claro, sí. Pero hoy entiendo que tengo que ser primero yo y yo. Si yo estoy bien, los demás van a estar bien. ¿Me puedes asesorar en eso? Sí, Hortensia. Efectivamente, creo que lo que comentas es muy cierto, ¿no? La creencia en un poder superior, por supuesto que es un apoyo, y el ser superior es como cada uno lo concibamos, repito, pues la creencia que cada uno tenga. Sin embargo, la responsabilidad de hacer el cambio es personal, eso sí depende de mí. Yo sí decido hacer un cambio, me puedo apoyar, por ejemplo, en una creencia espiritual, ¿no? O en una creencia religiosa, pero a fin de cuentas el que estoy decidiendo soy yo, y yo soy el que me apoyo. Hay muchos pacientes que a veces se justifican en esta parte de, pues es que mi poder superior me va a ayudar, pero no hacen nada, ¿no? No hacen nada para cambiar, no ponen acción, como dicen en el programa. Entonces, pues bueno, pues no va a bajar Dios a llevarnos de la manita, ¿no? Para hacer lo que tengamos que hacer. Esa es la realidad. La realidad es que sí me puedo apoyar y por supuesto que en la mayoría de los casos es necesaria la espiritualidad para poder salir de un problema de adicción, pero también es necesario poner acción, ¿no? Y en eso pues caben muchas otras cosas, ¿no? Gracias, Hortensia, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, sí, esta creencia de Gracias a ti, Olga. que yo lo tengo que hacer todo bien y que la perfección es posible, que nos genera todos estos sentimientos displacenteros, tiene como resultado que nosotros o que el individuo tenga la tendencia a establecer estándares excesivamente altos de desempeño y lo combinamos con una autoevaluación sumamente crítica, ¿no? Tenemos un juez interno enorme, que todo el tiempo nos estamos autojuzgando y criticando a nosotros mismos. Esto nos genera gran preocupación e intolerancia por cometer errores. O sea, nos da mucho miedo equivocarnos. Y todo esto nos da como resultado un sentimiento de inseguridad interior. Tendemos a la rigidez, a ser muy rígidos. Tendemos a tener dificultad para, por ejemplo, disfrutar, ¿no? Para el gozo, para el disfrute. Tenemos también pensamientos de que nosotros siempre tenemos la razón y que solo nosotros podemos hacer las cosas bien, que nadie hace las cosas tan bien como yo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si le pedimos a algún miembro de la familia que nos ayude a hacer la comida, acabamos diciéndole, a ver, espérame, quítate, porque tú no lo sabes hacer, ¿no? Y lejos de ser una ayuda, se vuelve una carga. A veces lo que hacemos, o sea, tenemos tanta autoexigencia que renunciamos ante los desafíos que tenemos o ante las cosas que queremos lograr en la vida, renunciamos antes de empezarlas por miedo a no lograrlo, ¿no? Entonces, mejor no lo hago porque qué tal que no me va a salir, mejor no lo hago, ¿no? Tenemos un temor irracional al fracaso, un deseo interno de ser el mejor, ¿no? De ser el mejor además en todo lo que hago. Esto nos genera pues altos sentimientos de frustración, por supuesto, porque siempre va a haber alguien mejor, ¿no? Y bueno, todo esto combinado pues nos genera altos niveles de estrés, agotamiento físico y emocional y mucha ansiedad. Que estos tres últimos factores, ¿no? El tener altos niveles de estrés, agotamiento emocional
y ansiedad, pues son elementos perfectos para que queramos buscar algo que nos apacigüe, nos tranquilice, ¿no? De sentir esto. Y es cuando recurrimos a las conductas compulsivas, llámese consumo de sustancias, llámese codependencia, y entonces estoy tratando de resolver la vida de los otros y no la mía, llámese compras compulsivas o trabajo compulsivo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta creencia se prende en la infancia, más o menos entre los 4 y los 7 años. Generalmente se presenta cuando uno de los padres tiende a presentar conductas de víctima y el otro de los padres, ¿no? A la par, tiende a ser muy, muy duro y exigente. Entonces, cuando tenemos esta combinación, vamos de manera inconsciente, pues vamos a implantar la creencia en nuestros hijos de que deberían hacerlo todo bien. Y ellos a su vez, pues se generan la creencia de que la perfección es posible. Y entonces vamos por la vida actuando de esta manera, ¿no? Esta creencia no es que la tengamos presente todos los días, ¿no? Y que yo me levante y diga, hoy lo tengo que hacer todo bien y ser perfecto. O sea, se vuelve tan inconsciente que ya lo hacemos en automático. Lo único que sí sentimos, o sí nos damos cuenta, más bien, lo único que sí nos damos cuenta, pues son todos estos sentimientos de culpa, de inseguridad, ¿no? De autocrítica, de juicio, de frustración, de ansiedad, ¿no? Y entonces hay veces que presentamos ansiedad o depresión y no sabemos por qué y no tenemos idea de por qué, pero pues si nos ponemos a trabajar en un proceso de psicoterapia, podemos ir poco a poco profundizando y ver que, por ejemplo, esta creencia pues tiene mucho que ver con esa ansiedad y esa depresión, ¿no? La siguiente creencia es, yo debería ser capaz de hacerlo todo. Esta creencia tiene que ver con el control y esto nos compete muchísimo a nosotros los codependientes, porque esta creencia da como resultado la necesidad compulsiva de controlarlo todo. O sea, sentimos una urgencia desmedida de controlar aquello que nos rodea. El claro ejemplo es este sentimiento que seguramente ustedes tienen, familias, de hacer lo necesario, o sea, no sé qué tenga que hacer yo, pero yo voy a hacer que mi familiar deje de consumir. Y entonces cuando están allá afuera con ustedes, que están en actividad, que están consumiendo, pues bueno, tenemos conductas como estarlos persiguiendo o, por ejemplo, ir a ponernos nosotros también en riesgo, a buscarlos a lugares pues muy peligrosos, a altas horas de la noche, arriesgar a los otros hijos más pequeños para ir a buscar al que está consumiendo. Este, Tenemos conductas como esconderles la botella, tirarles la botella, quererles arrebatar las llaves del coche, ponernos así en la puerta para que no se salgan, jalonearnos para que no se salgan, ¿no? Y esto es esta necesidad, esta urgencia desmedida de controlar la conducta del otro, ¿no? Esto lo hacemos para sentir que podemos ejercer un poder sobre todo lo que nos ocurre. Porque si no sentimos que tenemos este poder de actuar sobre todo lo que nos ocurre, nos sentimos muy ansiosos. Esta necesidad de controlar suele estar acompañada de pensamientos y preocupaciones en donde nos adelantamos a las cosas o a las situaciones, ¿no? O sea, lo que llamamos pensamientos futuristas. Y entonces pensamos cosas muy catastróficas que pudieran pasar si nosotros no hacemos esto, ¿no? Por ejemplo, pensar que si yo llevo a un tratamiento en internamiento a mi familiar, cuando salga, él va a salir muy resentido y entonces se va a enojar conmigo y entonces va a ser peor y entonces va a consumir más y ¿no? Entonces pensamos una serie de eventos que pudiesen pasar, pero además en nuestra mente lo damos por hecho y entonces mejor decimos, no, mejor no lo hago.
O ponerle límites, ¿no? Querer ponerle límites. Y entonces decimos, no, porque si le pongo límites, entonces va a enojarse y va a salirse y entonces va a consumir y no, mejor que haga lo que quiera, porque así no se enoja. No sé si nos identificamos con esto también. Detrás de esta necesidad de control, lo que existe es mucho miedo, un miedo muy grande. A mayor necesidad de control, mayor es el miedo que sentimos. Y nosotros vivimos como si los demás dependieran de nosotros. Nosotros creemos que sabemos lo que le conviene a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Acostumbramos a decirle a los demás lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Pero además de esto, nos disgustamos, nos enojamos con otras personas o con las otras personas si ellos proponen algo diferente a lo que nosotros estamos proponiendo. O nos enfadamos mucho cuando los demás no hacen lo que nosotros creemos que deben hacer, ¿no? Tenemos una fuerte necesidad de que las situaciones no se nos salgan de las manos, porque si nosotros sentimos que tenemos el control y que las cosas están, según nosotros, en orden, es la única manera en donde yo me logro sentir bien, cuando todo está bajo control. Esta necesidad de control es tan grande que podemos caer, como ya mencioné anteriormente, en conductas negativas y dañinas, como la coacción, la manipulación, el chantaje emocional, la crítica negativa constante, y esto evidentemente pues afecta la autoestima de las personas que nos rodean y la nuestra. En realidad, de fondo o detrás de esta creencia, como les decía, está el miedo y en este caso no nada más el miedo a que el otro haga cosas que lo puedan lastimar, sino también está el miedo de nosotros mismos por no poder afrontar los problemas que se nos presentan en nuestra vida, ¿no? A veces sentimos que las situaciones que estamos viviendo son más grandes, son enormes, que nosotros no tenemos las herramientas o los recursos internos para hacerles frente. Entonces, la herramienta que encontramos es el control. Y digo, el control, sin embargo, es un control o es una idea equivocada, porque en realidad, ¿qué es lo que podemos controlar? Entonces, paradójicamente, el control da como resultado que nos volvamos personas rígidas, cuadradas, afectando considerablemente nuestra capacidad para crear, nuestra capacidad creativa, la espontaneidad, la imaginación, y que estos elementos, la creatividad, la espontaneidad y la imaginación, son los que nos permiten encontrar diferentes soluciones a las situaciones que se nos presentan. Y además, como nos volvemos tan rígidos y cuadrados y no encontramos otras alternativas, entonces queremos resolver las cosas con el mismo patrón de conducta rígido, a pesar de que no funcione. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes, antes de internar a su familiar, han hablado con él o con ella con la intención de que haga cambios en su vida? Yo me atrevo a decir que, bueno, casi una vez por semana, si no es que más. Y hablamos con ellos, y hablamos con ellos, y volvemos a hablar con ellos, y volvemos a hablar con ellos, a pesar de que nos damos cuenta que el hablar con ellos no provoca ningún cambio, o sea, no está funcionando. Pero a pesar de que nos damos cuenta que no funciona, nosotros queremos resolver esta situación de la misma manera. Seguimos hablando con ellos. No sé si alguien quiera compartir algo de su experiencia alrededor de esta creencia. Adelante, Sí, Rosalba.
Sí, buenos días, Olga, y buenos días a todos. Sí, en realidad estoy viendo que en muchos de estos aspectos sí he caído, y ahorita que tocas el tema de que hablamos y hablamos con nuestro familiar adicto, y pues vemos que no, o sea, realmente como si habláramos con una piedra, ¿no? Ahorita, después de que mi hijo salió de la clínica, lo veo diferente, lo veo más receptivo, pero sí me doy cuenta que tengo que poner atención en esto, ¿no? Porque el hecho de querer convencer, ¿verdad? De hablar y hablar, pues no me ha llevado a nada. Y estoy cayendo en la cuenta de que es parte de ese control, ¿no? Que estoy ejerciendo, quiero ejercer en otros. Gracias. Gracias, Rosalba. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente creencia. No sin antes comentarle a ustedes que sí, efectivamente, el hecho de que nosotros podamos darnos cuenta que esto no funciona y aceptar que no puedo tener control de lo que sucede, pues es una herramienta que nos va a ayudar a hacer este desprendimiento emocional que necesitamos hacer en la codependencia, ¿no? Por eso este punto de yo debería, o esta creencia de yo debería ser capaz de hacerlo todo, que quiere decir yo debería ser capaz de controlarlo todo, en el momento en que nosotros nos damos cuenta que esto no es así, que asumimos que hay cosas que no están en nuestras manos y que por mucho que nos duelan o no nos gusten, pues no están en nosotros, y que nosotros solamente podemos tener o controlar lo que respecta a nosotros mismos, o sea, mi cambio, mis pensamientos, es en donde yo voy a poder empezar a hacer este cambio, dejar de controlar, hacerme responsable de mí y empezar a hacer este proceso de desprendimiento emocional. Okay. La siguiente creencia es: yo debería de conseguir lo que quiero. Esto implica la falta de límites y la falta de autorregulación. Esta creencia tiene como consecuencia sentimientos constantes de frustración y de impaciencia. El individuo que piensa de esta manera tiende a no saber cómo reaccionar cuando obtiene un no por respuesta. Ese no generalmente pues es dictado por alguna autoridad en su vida o por algún semejante, alguna pareja, ¿no? En alguna situación. Entonces, o a veces incluso la vida misma es la que nos dice un no, ¿no? Y entonces, cuando recibimos este no por respuesta, experimentamos emociones muy displacenteras. Es decir, cuando algo no sucede a mi gusto, entonces no nos gusta, no nos gusta sentir que las cosas no suceden a mi gusto, que tenemos un no, que nos ponen límites, ¿no? Y estos sentimientos displacenteros no los podemos autorregular. Y entonces lo que se genera es un sufrimiento constante, una sensación de estar resentidos con la autoridad, con Dios, con la vida, con nuestros padres, porque nos quieren limitar o porque no nos hacen caso, no nos entienden, las cosas no pasan como yo quiero, ¿no? Este sentimiento es muy, más bien, esta creencia está muy marcada en nuestros familiares que tienen un trastorno conductual por consumo de sustancias. Entonces, solemos o suelen ser personas muy demandantes, muy manipuladoras, muy chantajistas, con dificultad para escuchar, con dificultad también para hacer negociaciones o cooperar por el bien común. Suelen ser personas que no tienen límites y entonces se entrometen en la vida de otras personas, son invasivas, creen que tienen derecho a vulnerar las barreras personales o físicas
o emocionales de otros, ¿no? Y que eso es su derecho. Su capacidad empática está disminuida, por lo que les cuesta mucho trabajo entender que con sus conductas o con esas acciones causan un daño. Si esta creencia la llevan a los comportamientos, a las actitudes que tiene su familiar adicto, creo que les puede dar como les puede hacer mucho sentido del por qué se comportan de la manera en que se comportan. Porque de fondo, esta es la creencia que tienen, ¿no? Yo debería de conseguirlo todo. Esta creencia también se gesta en la infancia, bueno, como dijimos todas, cuando un individuo en la crianza no tiene límites o tiene límites que son muy ambiguos, que a veces lo que es permitido sí se puede y a veces no se puede, ¿no? O a veces me regañan por no hacer la tarea, por ejemplo, pero a veces no me regañan por no hacer la tarea. O a veces me dan una nalgada por no comer y a veces me dejan que no coma. O cuando de plano, pues me dejan hacer como, pues lo que yo quiera, ¿no? No hay muchos límites. O cuando a través de los berrinches, pues puedo conseguir lo que quiero, ¿no? A través de empezar a chantajear y a manipular, pues puedo conseguir lo que quiero. Entonces, lo que se va desarrollando es esta creencia de yo debería conseguirlo todo. Y esta creencia puede ser tan grave que, por ejemplo, tenemos conductas de personas que transgreden la integridad física y emocional y mental de otros a través, por ejemplo, de un abuso sexual, ¿no? Porque en su mente ellos sienten que tienen derecho a obtener del otro lo que ellos quieren, porque lo que ellos necesitan. Yo debería conseguir lo que quiero, no importa a qué precio. No sé si alguien quiera compartir algo o alguna experiencia alrededor de esta creencia. Pues yo me pregunto en relación a esta creencia como las demás, considerando, tomando en cuenta el taller anterior que es la abstinencia y sobriedad. Bueno, yo me pregunto, para poder llegar a una adicción, pues yo no nací así, la verdad. Yo no nací siendo adicto. Si no hubo algo en mi ambiente, dónde, cuándo y con quién yo me manejaba, de tal manera que este comportamiento que tengo hoy está afectando todo mi medio ambiente. Pero en las creencias, no sé, es lo que yo considero, no sé, tiene que ver también con la comunicación y con el lenguaje. No es lo mismo que yo diga que soy un alcohólico, y al decir que soy un alcohólico está afectando mi identidad, a decir me cuesta dejar el alcohol, que está fortaleciendo mi comportamiento, y al fortalecer mi comportamiento va a favorecer también mis capacidades y algo bien importante, mi identidad. Entonces, cuando yo estoy cuestionando a mi adicto o al adicto, mi adicto me estoy apropiando de él, pero cuando estoy cuestionando al adicto, si yo le digo que es un alcohólico, le estoy afectando totalmente su identidad, ¿eh? Por eso es muy importante, me parece, no sé, ustedes ayúdenme si estoy equivocado, me parece que la forma en que yo hable con el otro va a fortalecer su identidad o la va a bloquear. Yo digo, me cuesta a mí trabajo dejar el alcohol, estoy mostrando mi comportamiento y en mi comportamiento, entonces yo me pregunto, ¿qué conducta tengo frente al alcohol? ¿Qué es lo que pasa conmigo frente al alcohol? Aquí no es si consumo mucho alcohol o qué pasa conmigo cuando lo hago. Porque voy dando cuenta de esto, voy a poner en juego mis valores, mis creencias. Y lo más importante, mi parte espiritual, y la parte espiritual es cuando trasciendo
más allá de la adicción. Me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero ¿cómo dejar de hacer esto? Serían mis capacidades. ¿Por qué lo hago? Tendría que ver con mis valores, ¿no? Pero yo adicto tengo que ir trabajando esto. Estoy en casa con los otros, más que los otros se enganchen conmigo, más los otros que tengan cierta forma de poder apoyarme para que en este sistema de creencias, pues yo deje de pensar, soy un alcohólico, que no lo soy. Si fuera alcohólico es desde la cabeza hasta los pies. No soy alcohólico, me cuesta dejar el alcohol. Esto ya es un comportamiento que tengo que trabajar. No sé, en ese sentido, ¿qué opinen ustedes? Si estoy equivocado, ayúdenme, por favor. Bueno, en realidad es que no es soy un alcohólico, ¿no? Porque entonces si yo digo soy o si te digo eres, me estoy metiendo, como usted lo dice, con el ser, con la esencia. En realidad tengo un trastorno de conducta por consumo de sustancia. Tengo una enfermedad. O sea, yo no le digo a alguien, eres un canceroso, o tú eres un, no sé, eres un hipertenso, ¿no? O sea, no me refiero a una persona como, oye, tú hipertenso tonto, ¿no? Tiene una enfermedad de hipertensión y me refiero a él como una persona que merece mi respeto, sin embargo, pues tiene un padecimiento, ¿no? En este caso, pues el padecimiento es el trastorno conductual por consumo de sustancias. Y me refiero a las personas así, con ese respeto, sabiendo que sí tienen un trastorno, que sí tienen una enfermedad, pero que eso no los hace unas personas de menor categoría, o que esto no me da el derecho a faltarles al respeto. No sé si vaya un poco por ahí. Sí, 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 sí. Eh, y como parte del proceso, pues sí, la persona no es que tenga que decir soy un alcohólico, ¿no? Porque pues yo puedo decir soy Superman, ¿no? Y eso no quiere decir que lo sea, ni que yo misma me lo crea, ¿no? En realidad debe de haber un proceso de aceptación de que yo tengo un trastorno conductual, que tengo una enfermedad física, mental y emocional que tiene tratamiento y que necesito tratarme, como si tuviera cáncer, como si tuviera diabetes, así es una enfermedad y no debemos salir del área de la enfermedad. Y bueno, esta creencia en particular de yo debería conseguir lo que quiero, la manera de empezar a romper con ella es justo poniendo límites y ayudando a la otra persona a que aprenda a autorregularse. Porque cuando una persona, en este caso, cuando sus familiares tienen esta creencia, imagínense qué les pasa y qué sienten cuando ustedes le ponen límites. Obviamente ellos se sienten como invadidos, transgredidos, tratados injustamente, agredidos, ¿no? Frustrados. Entonces, nuestra tarea es ayudarles, por ejemplo, en la clínica, nuestra tarea es darles herramientas para que puedan regular todos estos sentimientos y aceptar que los límites son necesarios y que son para su autocuidado. E igualmente ustedes en casa, lo que necesitan es ponerles límites, aunque se enojen, aunque amenacen, aunque chantajeen, aunque como los niños chiquitos, ¿no? Aunque patalees y grites, no te voy a dar la paleta. Pero no nada más quedarnos ahí, porque entonces se queda, si tomamos este ejemplo del niño chiquito, pues el niño chiquito se queda ahí llorando, ¿no? Necesitamos también enseñar cómo se pueden regular a sí mismos, regular estas emociones. Pero obviamente para poder enseñarlo, pues primero tengo que aprender a hacerlo yo. Para poder apoyar a otro a que regule, se autorregule, primero necesito aprender a autorregularme yo, ¿no? Por eso también la importancia
de que ustedes estén en un proceso terapéutico. Okay. La siguiente creencia es: la vida debería estar libre de dolor y no requerir esfuerzo. O sea, esta creencia tiene por debajo la idea, la creencia de que el dolor lo tengo que evitar a toda costa, y a toda costa también tengo que evitar la incomodidad. Perdón, Olga, tengo una duda de lo anterior. Adelante, Lupita. Muchas gracias. En relación a lo que señalaba, yo estoy de acuerdo en que una cosa es la persona y otra cosa es lo que la persona hace. Es decir, como usted bien señalaba, es diferente decir yo tengo un trastorno por consumo excesivo de, yo soy un adicto o yo soy una alcohólica. Sin embargo, mi duda surge porque en Al-Anon, yo estoy en un grupo de Al-Anon, y ahí señalan que en los grupos de AA se les pide a las personas que digan yo soy alcohólico. Entonces, mi pregunta es si el que en esos grupos se pida que la persona se describa o se conciba como alcohólico, ¿tiene alguna función especial o simplemente son creencias diferentes? Muchísimas gracias. El objetivo de que en los grupos les pidan que se presenten como alcohólicos drogadictos, lo mismo que en el grupo de Al-Anon, nos piden que nos presentemos como codependientes, no tiene que ver con que nosotros pensemos que somos solamente eso, sino que pasemos por este proceso de aceptar que yo tengo un problema de conducta por codependencia, o tengo un problema de conducta por alcoholismo, o tengo un problema de conducta por drogadicción. Al principio les dije que, al principio de las presentaciones les dije que este trastorno conductual por consumo de sustancias generalmente lo conocemos como alcoholismo o drogadicción, es el nombre común. El nombre, digamos, que se les da de manera profesional es trastorno conductual por consumo de. Pero si van a un grupo de AA, no se van a subir a la tribuna a decir, hola, soy María y tengo un trastorno conductual por consumo de sustancia. Lo que dicen es esto, ¿no? Pues soy Olga, o soy María, o soy Pedro, y soy alcohólico, o soy drogadicto. De fondo es esto, hacer el proceso de aceptación. No sé si con esto aclaré tu duda, Lupita. Sí, gracias. Yo creo que todos en algún momento, en alguna etapa de nuestras vidas, hemos tenido yo diría más bien actitud a querer conseguir siempre todo lo que queremos. Y cuando somos niños queremos ese juguete y hacemos berrinche porque no nos lo dan. Y si no nos ponen límites, pues nos compran el juguete, pero ya sabemos que así lo logramos. O sea, es como una especie como de patrón que se da desde la familia. Entonces, para esto, bueno, es el momento de cuando nos ponen límites, es cuando viene la frustración, la negación, la no aceptación. Pero si tenemos una buena, podríamos decir, autorregulación utilizando estas palabras, podemos ir logrando entender que debemos tener límites y que nosotros como personas, como individuos, debemos ponernos límites y desde allí entender. A mí me quedó muy claro la sesión que nos diste la vez pasada de cómo hablarle a nuestro adicto. Y si tú supieras cómo me ayudó esa sesión, que este punto precisamente como creencia, como acción, como actitud, me queda muy claro. Entonces, la persona, siempre hablas tú de respetar a la persona y eso es maravilloso saberlo porque nosotros a veces como que rompemos nosotros mismos como familiares del adicto rompemos ese límite y a veces faltamos al respeto no porque querramos hacerlo, sino porque queremos controlar todo, como dice una creencia anterior. Entonces esto, pues para poderlo entender, debemos partir desde nuestra propia
nuestra propia creencia en esta acción, en esta actitud, para que entendamos en qué momento nos pusieron límites, nos revelamos y en qué momento nosotros aprendimos a poner límites, para que si tenemos dudas con respecto a este punto, podamos entender a nuestro familiar adicto. Gracias, Olga. Y gracias, Lupita. Sí, la realidad es que romper con esta creencia es bien importante. Y de verdad, la única forma de romperla con nosotros mismos es poniéndonos límites a nosotros mismos y y aprendiendo a autorregularnos, primero nosotros, ¿no? Y la manera en que podemos apoyar a nuestro familiar es poniéndoles límites. De verdad, no hay cosa, no hay herramienta que yo haya observado en estos, no sé, 17 años que tengo trabajando en adicciones, no hay herramienta que funcione mejor con las personas que tienen este problema conductual de consumo que el ponerles límites. Es muy duro, es muy difícil, da mucho miedo, necesitamos fortalecernos mucho, pero los límites son el punto medular para que romper esta creencia con límites es el punto medular muchas veces de que nuestro familiar pueda hacer como este clic y decir, híjole, pues ya no puedo salirme con la mía, ya no puedo hacer lo que antes hacía, ya no me sirve chantajear y manipular, ya no los muevo si me enojo, si los amenazo, ya no los muevo si les digo que me voy a matar, ya no les mueve, entonces ya no me funciona ninguna de mis otras estrategias, el único camino que me queda, pues es seguir las indicaciones para rehabilitar. Entonces, de verdad, esta cuestión de los límites es bien importante. Me gustaría compartirles, por ejemplo, cuando hay una intervención, ¿no? De una persona, cuando apenas se está buscando que ingrese a tratamiento en modalidad de internamiento, hay veces que se hace una intervención previa, ¿no? Entonces, en esta intervención, lo que se hace es que nosotros como clínica trabajamos con la familia para que la familia se fortalezca, le pueda decir a su familiar con esta problemática que ya no van a permitirle estas conductas, decirle con cómo se ha dañado, cómo los ha dañado a ellos y que pues solamente hay dos opciones. Una, o acepta el internamiento o dos, se va de la casa. Y cuando es una persona que está acostumbrada a vivir en esta zona de confort, en donde en casa, pues aunque me regañen, aunque tengamos problemas, aunque sea un caos, pues mira, de repente, pues eso fue ayer, ya no pasa nada y al día siguiente como si nada hubiera pasado y tal vez el siguiente fin de semana vuelva a suceder lo mismo y así cada vez, ¿no? Pero cuando ustedes como familia les ponen ese límite, que da mucho miedo porque dice, ¿y qué tal que no acepta y sí se va? Y si se va, ¿qué tal que entonces acaba viviendo en la calle? ¿O qué tal que le pasa algo? ¿O qué tal que lo matan? Pero cuando una persona está tan acostumbrado a esta zona de confort, no va a tomar esa opción. No le va a quedar otra más que tomar la opción del internamiento, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de esto. Cuando uno de sus familiares se mete en un problema legal en donde acaba la delegación y en la delegación le ponen el límite. Pues mira, o te vas a internar o te vas al tambo, ¿no? ¿Qué creen que elijan? O sea, evidentemente eligen irse a rehabilitación. O sea, no se van a ir a la cárcel sabiendo que pues está la opción de irse a un tratamiento de rehabilitación. Entonces, y estos son límites, ¿no? Los límites los podemos poner nosotros como familia, los puede poner la autoridad de la clínica, los puede poner la autoridad legal, o hay veces que los pone la vida, pero los que pone la vida son
límites muy fuertes, con un costo emocional y de dolor muy alto, ¿no? Hablamos de, pues, accidentes, hablamos de, ya cosas muy graves como muertes en un accidente, de que se murió alguien más a causa de un accidente, hablamos de que ya es necesario un internamiento en un psiquiátrico y pues muchas veces hablamos de la muerte, ¿no? Entonces los límites que nos pone la vida son mucho, mucho más duros y más fuertes. Creo que es mejor que nosotros en casa, con todo el respeto y el amor, la firmeza y la fortaleza, podamos ponerle los límites a nuestro familiar. Y que esto va a ser una herramienta que podrá facilitar el que ellos opten por la opción de la recuperación, aunque no depende de nosotros y habrá personas que opten por la opción del consumo, porque pues está esa opción, pero eso ya no está en nuestras manos, ¿no? Bueno, me sigo con la siguiente creencia. La vida debería estar libre de dolor y no requerir esfuerzo, ¿no? O sea, evitar el dolor y la incomodidad. El dolor sabemos que pues forma parte de la vida, ¿no? Es un sistema vital para nuestros cuerpos y para nuestra mente. Nos avisa cuando estamos haciendo algo dañino y que debemos detenernos. Y también nos alerta si algo está mal para que investiguemos qué está mal. Entonces, el dolor emocional nos sirve como un mecanismo regulador necesario para afrontar las pérdidas y además acontecimientos que nos causen daño. A veces, en consecuencia a toda una serie de vivencias dolorosas desde los primeros años de vida, aprendemos a evitar sentir dolor emocional. O sea, el dolor emocional que sentimos desde niños es tan fuerte y tan grande que tenemos que recurrir a mecanismos de defensa para evitar sentir este dolor. Pero con el tiempo, esto se vuelve algo crónico, al punto de que ya no identificamos nuestros sentimientos. Esto pues impacta en una serie de daños que se manifiestan en trastornos emocionales de la personalidad, conductuales y psicosomáticos. Además de disminuir la capacidad de conectarnos con nosotros mismos y con otras personas. Esto también nos explica por qué una persona recurre al consumo de sustancias para evitar el dolor y por qué se lleva este círculo vicioso en donde sí el consumo ya me está generando pérdidas, ya me está generando daños, ya me está generando dolor, ya me está generando culpa, frustración, etcétera, pues vuelvo a consumir porque el mismo consumo me apacigua momentáneamente todos esos sentimientos. Entonces, muchas veces a mayor pérdida, mayor consumo, también mayor necesidad de seguir consumiendo y esto pues me genera más pérdidas, más dolor y ahí está el círculo vicioso, ¿no? Que necesitamos pues romper, porque también si no lo paramos, pues evidentemente podemos tener consecuencias muy, muy negativas, ¿no? Esta creencia también de que la vida no debe requerir esfuerzo, nos hace que tengamos una dificultad de aceptar que el obtener logros, que el conseguir nuestras metas, nos lleva tiempo y esfuerzo. O sea, queremos todo fácil y rápido. Muchas veces en la terapia, ¿no? Tanto las personas que están en internamiento como también ustedes nos dicen, pero a ver, dime cómo puedo hacerle, como si hubiera una receta, ¿no? O como si hubiera una estrategia que funcionara para todo, ¿no? O sea, dime cómo, fácil y rápido, porque yo ya quiero salir de esto no me gusta, pasar por esto es muy incómodo y además quiero hacerlo fácil y rápido, ¿no? Y entonces tenemos dificultad de aceptar que un proceso de rehabilitación, así como lograr nuestras metas, pues cuesta trabajo, ¿no? Cuesta esfuerzo, cuesta trabajo avanzar. En el proceso de rehabilitación a veces pues hay avances, a veces hay retroceso, a veces parecería que nos quedáramos como atorados, ¿no? Y nos cuesta trabajo aceptar que esto es parte del proceso.
Y a veces, aunque estemos haciendo lo correcto, nos desesperamos porque queremos resultados rápidos, ¿no? Nos cuesta trabajo aceptar que no existen atajos, y que de hecho la búsqueda de resultados rápidos o de soluciones mágicas, como el consumo de sustancias o depender de otros, o pensar, nos lleva a pensar incluso que la vida está en mi contra porque no me salen las cosas rápido. En la medida en que nosotros podamos romper esta creencia de que el dolor es parte de la vida y que el esfuerzo es necesario, pues entonces también podemos tener más posibilidades de mantenernos en abstinencia de consumo y en un proceso de cambio y de rehabilitación. La siguiente creencia es, bueno, más bien, las creencias anteriores tienen que ver con esta parte soberbia, de ego, omnipotente, no es este pensamiento omnipotente que toda persona con trastorno de conducta por consumo de sustancias o de codependencia tenemos, ¿no? Pero también hay creencias que están todavía más inconscientes y que son más difíciles de aceptar, que tienen que ver con nuestros miedos y nuestras inseguridades, ¿no? Y, por ejemplo, está esta creencia que dice, yo no soy suficiente, y que tiene que ver con nuestro complejo de inferioridad. Esta creencia desata pensamientos negativos e irracionales acerca de nosotros mismos y termina convirtiéndose o generándonos sentimientos como tristeza, enfado, frustración, depresión, sentirnos constantemente menospreciados por nosotros mismos, ser tímidos, tener conductas agresivas, necesidad de querer complacer a otros, volvernos unas personas influenciables justo por querer complacer a los otros, no por querer encajar con nosotros. Nos genera también sentimientos de que somos incapaces de adaptarnos, de no ser capaces de afrontar las situaciones de la vida y dificultad para tomar decisiones asertivas o sanas en nuestra vida, ¿no? Todo lo anterior, evidentemente, pues provoca un deterioro significativo de la autoestima, mucha frustración personal, ansiedad y se vuelve una creencia limitante en una o varias áreas de nuestra vida. Esta creencia y las que vamos a ver adelante están muy relacionadas una con otra, ¿sí? Esta creencia dice, soy incapaz de poder modificar mi mundo, ¿no? Esta es una creencia que nos genera esto que llamamos dependencia emocional, ¿no? Provoca que nosotros pensemos que no podemos modificar ni regular los sentimientos que nos provocan las situaciones y que necesitamos de cosas, personas para podernos regular. Es decir, que nuestra autorregulación depende de otros y no de nosotros mismos. Esto genera que nos involucremos en relaciones interpersonales, principalmente de pareja, ¿no? Asimétricas, en donde uno depende de que el otro satisfaga sus necesidades y el otro se convierte en el proveedor. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, en relaciones de pareja en donde parece que uno es como si fuera el papá o la mamá y el otro como si fuera el hijo, ¿no? Y entonces es muy común ver cómo en nuestros familiares parecería que aunque sean ya adultos de 40 años, 30 años, 27 años, etcétera, mayores de edad, pues son como si fueran todavía chiquitos que todavía dependen de nosotros, ¿no? Y entonces ellos nos demandan esta atención de cuídame, protégeme, atiéndeme, y nosotros asumimos el papel de que tenemos que seguir cuidándolos, proveyéndolos, atendiéndoles, y entonces se perpetúa esta dependencia, esta codependencia, ¿no? Todo lo anterior, pues, provoca evidentemente un deterioro significativo en nuestra autoestima, ¿no? La persona que es dependiente
en el fondo tiene muchos sentimientos de no ser suficiente, de no ser capaz, de no poder hacer las cosas por sí mismo, lo que le hace sentir mucha frustración personal, ansiedad, depresión y pues no poder, sentir que no puede, que no tiene la capacidad de modificar por sí mismo, ¿no? Entonces, está esta clásica frase que hemos escuchado y seguramente ustedes han dicho muchas veces: si tú estás bien, yo estoy bien. Y entonces, ¿de quién depende nuestro bienestar? ¿De nosotros mismos o del otro? Lo hemos dicho de diferentes formas. Otra forma de decirlo es: si tú dejas de consumir, nosotros vamos a estar bien como familia, ¿no? Y muchas veces esto, pues, no debe de ser así. Nosotros como familia necesitamos estar bien independientemente de que nuestro familiar decida o no dejar de consumir, porque el bienestar emocional depende depende y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, si yo te doy las herramientas, si te doy los apoyos para que tú puedas estar bien y tú no quieres hacerlo, pues eso no va a decidir que yo esté mal. Yo hice lo que estaba en mis manos y tengo límites. Ya no puedo hacer más. Es tu decisión si tú decides estar bien o no. Pero yo sí tengo la responsabilidad de decidir por mí si yo quiero estar bien. Entonces, esta frase, esta clásica frase de si tú estás bien, yo estoy bien, más bien debería de ser: si tú estás bien o mal, yo voy a ver por mi bienestar, independientemente de cómo estés tú. Otra de las creencias es: algunas cosas, situaciones o personas pueden darme el poder del que carezco, ¿no? Esta creencia también genera mucha dependencia emocional y en concordancia con las otras creencias que hemos visto, el individuo termina dando por hecho que sin otras cosas, sin otras situaciones o sin otras personas, no puede sentirse completo. Se siente vacío, se siente solo, se siente que no puede, ¿no? Y entonces deja la responsabilidad de su bienestar emocional en los demás, o en otras, o en las cosas, o incluso en las sustancias, ¿no? Aquí tenemos también otra frase como que posiblemente hayan dicho o hayan escuchado, que es: si yo logro que tú dejes de consumir, yo me sentiré útil, me sentiré necesaria y me sentiré tranquila. En esta frase podemos ver con mucha claridad cómo el bienestar emocional depende de lo que haga otra persona. Y en realidad, pues como hemos dicho en ya diferentes ocasiones, yo no tengo el poder de decidir por el otro. Yo puedo darle herramientas, puedo darle apoyo, pero no puedo decidir por el otro. Y ojo, mucho ojo, es bien importante no confundirnos. Sí podemos hacer o decir cosas que puedan influir en el otro, ya sea de manera positiva o negativa, pero al final el otro siempre es el que decida. O sea, yo como familiar sí puedo decir y hacer cosas que promuevan la rehabilitación o que incluso promuevan la recaída de mi familiar, pero al final la decisión, la responsabilidad es del otro. Otra de las creencias es: yo debería satisfacer mis necesidades a través de cosas, situaciones o personas. Esta es una creencia que nos da una parte de ser ventajosos y abusivos, ¿no? Como consecuencia de esta creencia, el individuo tiende a pensar que tiene el derecho a controlar o a restringir la vida de otros. Escuchen qué fuerte es esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros sentimos que tenemos este derecho de controlar o restringir la vida del otro porque pensamos que es para su bien, ¿no? Pero lo que está de manera inconsciente es que esto lo hacemos pensando en que nuestras necesidades y sentimientos deben ser la prioridad. Esto es muy duro porque, por ejemplo, tú quieres que tu familiar se recupere y ahí hay un punto de reflexión importante para ustedes de ¿para qué quiero que se recupere?
¿para qué lo ingresé en una clínica de rehabilitación? ¿Para que él se recupere? ¿Para que yo me sienta tranquila? ¿Para darle herramientas y se mantenga un tiempo en abstinencia y tenga herramientas y pueda realmente decidir qué es lo que quiere para él, pero ya realmente desde un sano juicio y no estando intoxicado y en todo este torbellino que es el consumo, que tenga un lugar en donde reflexionar, trabajar y realmente decidir qué quiere para él? ¿O lo estoy haciendo para que yo pueda estar bien y sentirme tranquila? ¿O lo estoy haciendo para ambas, no? Creo que esto es bien importante que ustedes se lo pregunten y se lo contesten con honestidad. Las personas que tienen esta creencia eh, tienden a tener dificultades para experimentar compasión, empatía, respeto o responsabilidad, lo que facilita la ausencia de culpa, desarrollando relaciones de abuso y ventaja, donde las personas se vuelven como si las personas fueran herramientas para satisfacer mis impulsos o conseguir lo que yo quiero, ¿no? Sin tener en cuenta las consecuencias que estas conductas pueden tener en nosotros mismos y en los otros. Esta es una creencia de verdad, pues muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte por las consecuencias que causa y de mucha reflexión, y que para hacer esta reflexión, pues también necesitamos de mucha honestidad. Nosotros y bueno, por supuesto, sus familiares en la clínica, ¿no? Que promovemos todo el tiempo esta reflexión y este autoanálisis, ¿no? La siguiente creencia es: los sentimientos son peligrosos, ¿no? Esto nos lleva a la hipersensibilidad. Los individuos que son muy sensibles a lo que sucede a su alrededor, mm, son personas que con mucha facilidad perciben sus sentimientos, pero siendo estos sentimientos muy, muy fuertes, o bueno, ellos sintiéndolos muy, muy fuertes, lo que los puede llevar a ser muy vulnerable a las críticas, a las acciones o a las actitudes de los demás hacia ellos, ¿no? Condicionando su bienestar de manera significativa. Las personas hipersensibles solemos reaccionar desproporcionadamente ante lo que nos sucede a nuestro alrededor, ¿no? O sea, nos enojamos con facilidad, nos asustamos con facilidad, nos emocionamos al punto del llanto con facilidad frente a situaciones que para otros serían mucho, mucho menos perceptibles o mucho menos emotivas, ¿no? Se tiende a llevar los conflictos de forma muy personal, ¿no? Esto que se dice, tomarme las cosas muy personal y a veces dar por hecho que yo soy el culpable de lo que pasa, ¿no? Suelen ser personas impulsivas que actuamos antes de pensar, ¿no? O sea, primero actúo y después pienso y después me arrepiento y entonces ahí es en donde entra la culpa, ¿no? De, híjole, ya la volví a regar o no debí de haber dicho. Debido a todo esto, ¿no? Que a veces estos impulsos y estas reacciones emocionales que son muy, muy fuertes y que esto nos genera consecuencias negativas, empezamos a creer que sentir es peligroso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que creen que no es bueno que se enojen porque si se enojan es peligroso, porque no sabes de lo que soy capaz y yo me enojo, entonces mejor lo reprimo, ¿no? Entonces, esto da como resultado que los sentimientos los invalidemos, que se genere la necesidad imperiosa de querer controlar totalmente lo que sentimos, reprimir los estados de ánimo, principalmente los displacenteros, y para lograrlo, pues podemos llegar a utilizar conductas como consumir sustancias, el juego compulsivo, ¿no? Las apuestas, el comer, el comprar, el usar internet, por ejemplo. Y por último, tenemos la creencia de que la imagen lo es todo, ¿no? El falso yo. Esta creencia nos lleva a una preocupación excesiva por lo que los demás vean de mí, ¿no? Entonces, las personas
quieren ocultar sus sentimientos de miedo, de vulnerabilidad, de rabia, de insatisfacción, de inferioridad o de inseguridad mediante la construcción de una personalidad falsa que quieren lograr proyectar a los demás. Pero lo más peligroso de esta creencia es que muchas veces nosotros mismos somos los que nos acabamos creyendo como nuestra propia mente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir algo? Yo sí quisiera preguntarle, ¿cómo se habla de el paciente y el familiar? Están muy fuertes todas estas creencias. Pues yo me pregunto, ¿aquí dentro de la clínica puede surgir el que esta creencia de soy incapaz de poder modificar mi mundo y se llega a perpetuar? Puede surgir que también se dé cuenta, o aún dándose cuenta, o a lo mejor no surge, pero pudiera surgir que también esto lo perpetúe también al paciente en relación a todas las creencias. Algunas cosas, situaciones o personas pueden darme el poder del que carezco. Entonces llega el momento en que se esté también perpetuando todo este tipo de creencias al interior del... Como pregunta, ¿eh? No, Sí me surgió. Dije, dentro de la casa pues está, ¿no? Dentro de la clínica pues, quiero entender que no, porque pues, está siendo siempre confrontado, ¿no? ¿Puede llegar el momento que se resbale esto? No sé si quedó clara mi pregunta. Que se resbale, ¿a qué se refiere que se resbale? Que se dé sin que se den cuenta los demás, este adicto sea capaz de perpetuarse en la dependencia emocional con los profesionales o con mismos adictos, o que se llegara a perpetuar esto, que se llegara nuevamente, en lugar de modificar su mundo, que quiera otro que le modifique el mundo porque es incapaz de poder hacerlo. Que se fortalezca este sistema de creencias lejos de Ajá, exacto. Este sistema de creencias ya lo tenemos implantado. O sea, no es que se haga más fuerte o menos fuerte. Ya lo tenemos. Hace cuenta como si fuera una computadora que ya le metiste el programa, ¿no? Ya está ahí metido. Ya tiene Word. No se lo puedes resetear. Lo que sí podemos hacer es hacer conscientes todas estas creencias que la mayoría las tenemos de una manera muy inconsciente y las actuamos de una forma muy automática. Entonces, lo que podemos hacer es esto, concientizarlas y justo en un proceso de psicoterapia, en un proceso también de trabajo personal, en un grupo de autoayuda, podemos irlas con el paso del tiempo trabajando e ir implementando o aprendiendo nuevas creencias, ¿no? Entonces, es más bien este proceso de, esto ya lo aprendí, ahí está, pero también puedo aprender esto. Y ahora ya tengo opciones, ¿no? Ya nada más me voy a guiar por este mapa, ya tengo este otro mapa, ¿no? No sé si con esto soy más, contesto la pregunta. No, sí, me quedó muy claro en relación de que es bien cierto que no se pueden modificar. De alguna manera también se pueden establecer cambios cuando está consciente de la persona de lo que es incapaz, de tal manera que rompa la dependencia emocional. Así es. Ok, gracias. De hecho, pues ese de fondo la sobriedad, ¿no? Es eso. Y la sobriedad no se logra en un año de abstinencia, ni en un año de trabajo en Al-Anon, por ejemplo, de la codependencia, ¿no? La sobriedad se logra a través del tiempo y el trabajo personal, ¿no? Que en el caso de las personas que consumen, de sus familiares, pues se logra a través de la abstinencia, a través de seguir las indicaciones, de seguir en terapia, de seguir en un grupo de AA o de NA, ¿no? Y a través del trabajo y de la acción, ¿no? Y de llevar a cabo acciones diferentes a lo que se hacía. Por eso es bien importante el seguimiento, ¿no? Porque esto es lo que nos va a llevar a lograr ir aprendiendo nuevas creencias, como decía, nuevos mapas mentales, y entonces actuar de forma diferente
y llegar a la sobriedad, ¿no? Justo esto que acabas de mencionar es lo que llamaríamos la sobriedad, ¿no? Dejar una relación de dependencia emocional porque ya mi mapa mental ya me dice, ¿por qué haces aquí? ¿No? Si no eres feliz, si te quejas todo el tiempo, si esto es una relación tóxica, ¿qué haces aquí? Y logras romper aunque te duela, ¿no? Cecilia, adelante. Hola, buenas tardes. La verdad es que sí, muchas gracias por su exposición, se me hizo muy interesante, pero igual, la verdad es que a mí hasta me da luego risa porque digo que todos los temas que marcan como cada 8 días, como que tienen que ver con todo lo que me pasa en nuestra familia, ¿no? La verdad como que hasta que son como clave. En este caso, como, ahorita está Valentín ahí y la verdad es que sí, digo, Valentín sí tiene algo muy importante y yo creo que lo más que le pesa a él es eso, que él no se siente suficiente para con nosotros, ¿no? Y más que con nosotros, yo creo que es con mi papá. Entonces, él sí trae mucho eso, ¿no? Él siente que no es suficiente con mi papá. Y la verdad, bueno, por parte de mi papá, pues ya nos dimos por vencidos nosotros, ¿no? Él es así, él no va a cambiar. Entonces, yo a mí sí me interesaría saber cómo ayudar a Valentín para que no esté tan pendiente de querer ser suficiente para mi papá, ¿no? O sea, pues mi papá no cree en él. Valentín haga lo que haga, mi papá no cree en él. Entonces, ¿cómo ayudar a Valentín para que pues no le afecte tanto eso, ¿no? O sea, esa sería para mi pregunta. Pues bueno, creo que estás preguntando algo que debería de preguntar Valentín, ¿no? Pues sí, pero bueno, cuando esté acá afuera, luego yo siempre ando muy pegada con él. Y yo lo que sí le he dicho es, no le des relevancia, o sea, todas las cosas que debes hacer, lo que esté bien, ¿no? Pero bueno, no sé cómo, de qué otra forma le pudiera yo apoyar, ¿no? Una vez que ya salga como hermana. O si ya sería de él que esté ahí con su tratamiento, o sea, no lo sé. La forma en que lo podrías apoyar una vez que salga es tú enfocándote en ti y dejando que él haga las cosas y que él haga el trabajo que le toca hacer y que él, con el paso del tiempo y sus acciones sanas y positivas para él mismo se dé cuenta que sí es suficiente. Ese es un trabajo que necesita hacer él. Lo que tú sí puedes hacer es dejar de hacer cosas por él. Por ejemplo, ahorita estás preguntando algo por él. Ok, sí, está bien. Sí. Eso es lo que puedes hacer. Mira, si haces eso, Cecilia, no tienes idea de cómo lo vas a ayudar. Ok. Voy a trabajar entonces en esa parte. En dejarlo que él haga, que él resuelva, que él se dé de topes contra la pared, ¿no? Evidentemente, si está consumiendo, pues ahí sí como familia nos toca decir, a ver, espérate, alto, te vas nuevamente a tratamiento, ¿no? Porque si no, sí, tu vida corre riesgo. Pero si no está consumiendo, mientras no esté consumiendo, que él haga lo que tenga que hacer, que se equivoque, que la riegue, que se frustre, que aprenda y que pues siga sus indicaciones en cuanto a que vaya a grupo de AA o de NA, en cuanto a que siga con su terapia, se tome su medicamento y que él haga las cosas que le tocan. Deja de hacer cosas por él. Ok. Está bien, muchas gracias. No, de nada, Cecilia. Espero haberte sido de utilidad. Sí me sirve. Lolita. Es que sí, yo vuelvo nuevamente a intervenir. Este tema no es un tema aislado, es un tema que está unido a todos los que hemos estado recibiendo desde que yo estoy con ustedes como familia Pinar en este caminar, pero sí, no se pueden aislar, los temas van unidos uno a otro. El que diste cómo me comunico con mi adicto, las heridas de la infancia que nos ha dado Alejandra, las que nos ha dado Mari Carmen, todos se unen. Esto yo creo que nos contextualiza, nos aterriza a que no se pueden resetear las creencias porque somos un patrón, pero los patrones sí se pueden romper en el momento en que reconocemos las heridas de la infancia, pero es individual.
O sea, no podemos romper el patrón de toda una generación, de generaciones pasadas. Pero en el momento en que reconocemos que lo que me dieron en la infancia no tenía que ser así porque mi generación de atrás, mis padres, no recibieron lo que tenían que haber recibido, lo vamos, recibe y recibe y recibe. Por eso no se puede resetear. Por eso los tenemos que romper, los tenemos que eliminar, los tenemos que quitar. Por eso es importante reconocernos nosotros como individuos para que podamos trabajar en ese patrón y si podemos, bueno, pues ayudar al que tengamos que poder ayudar en el camino. En este caso, bueno, pues inmediato y directo a nuestros familiares en conjunto, ¿no? En concreto. Cuando decimos es que ya no va a cambiar, bueno, es que no va a cambiar porque no quiere resetearse, pero sí podemos resetearnos de tal manera en que rompamos con todas esas cadenas que traemos, que son desde las heridas de la infancia. Decía Alejandra en algún momento que todo ser humano nace con ya determinado, ¿no? Con determinadas heridas, ¿no? Con la herida del abandono, por ejemplo. Y ya de allí, bueno, pues nosotros nos vamos haciendo acreedores a otros más. Por eso es que no se puede resetear. Por eso es que no podemos decir esto no nos va a pasar, pero sí podemos reconocerlo, asumirlo, aceptarlo, romperlo, poner límites. Cuando tú llegas a ese punto de los límites, es cuando a mí se me aclara por completo todo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, el límite para mí, primero como persona, y luego poner límites a todo lo que está a mi alrededor, y en este caso, pues, a mi familiar, pues ahí sí, con miedos, con dudas, con todas esas cosas que tenemos allí, con todas esas creencias que son a veces como que la que nos anclan a no seguir caminando, son las que a veces nos limitan, pero siempre hay esperanza. Eso es lo que me anima a que esto, aunque no se pueda resetear, se puede resolver. Se puede resolver, se puede avanzar, se puede caminar, se puede seguir, se puede mirar a lo alto, se puede pedir ayuda, se puede pedir auxilio, pero siempre pensando en que tengo que romper la cadena, en que tengo que romper este paso y que tengo que ponerme este límite y poner este límite a. Entonces yo le digo a la familia, a Pinar, le digo a todos los que tienen estas dudas, no siempre hay esperanza. Si no se puede resetear, no. Tenemos que trabajar en ello, tenemos que romper, tenemos que aprender sobre todo los límites y que todo, si no ponemos límites hay consecuencias. Gracias, Olga, gracias por todo. Gracias. Pues bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo, y un poco en continuación con lo que estabas comentando, Lolita, que una de las primeras metas a trabajar en la recuperación de la familia es el desarrollo del desprendimiento emocional, ¿no? Que, bueno, pues los que van a Grupo de Al-Anon, seguramente este término se les hace muy conocido, y este desprendimiento se hace a través del cambio de formas de pensar y de actuar que vienen con la recuperación. El codependiente se desprende de su obsesión por el control y de los patrones de conducta compulsivos que le causan dolor. Y con esto yo cierro este taller. Les agradezco muchísimo, familia Espinar del Bosque. De corazón deseo que pues este taller les sea de utilidad y de verdad, pues bueno, sea un granito de arena que pueda contribuir en su proceso personal y pues en este proceso de recuperación en el que pues vamos de la mano tanto clínica, paciente y familia. Pues por mi parte sería todo. Que tengan un excelente fin de semana y pues seguimos aquí, seguimos trabajando. Quedo a sus órdenes y pues muchas gracias.